Dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y qué más dice? Y no me recibisteis. ¿Más qué? A este recibiréis. Dicho por el mismo Señor Jesús. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre del cielo, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Señor, bendícenos, ministranos a través del consejo de tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. A mí sea la unción y el poder del Espíritu Santo. Y dale a tu iglesia entendimiento de este pensamiento en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Hay una Biblia llamada la Nácar Kulunga de 1944 que fue traducida del griego y del hebreo. Y esa Biblia, cuando cita San Juan 5:43, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Luego dice: si otro viniera usurpando, esto es tomando el lugar de otro, si otro viniere usurpando mi nombre, le recibiríais. Cuando miramos esta palabra del Señor Jesús dentro del estudio de la escatología o estudio de los próximos eventos futuros, nos damos cuenta de que esto está próximo a cumplirse. Israel aún sigue esperando un Mesías político militar, como lo fue el rey David. Un ungido que los convierta en la primera potencia económica, militar, política y religiosa del mundo, y que los libre de las amenazas terroristas de los grupos árabes y musulmanes. Lo curioso de todo esto es que los musulmanes mismos, según sus profecías y según sus escritos, también están esperando para el fin del mundo la aparición del Mahdi o Imán, más conocido por ellos como el Señor de la época, quien según ellos convertirá al mundo entero, cristianos, ateos, hindús y judíos, al Islam, y quien solo aparecerá en medio de una guerra de los árabes con el mundo. Por eso ellos planean atacar e incursionar en las más grandes potencias del mundo para aproximar la venida del Señor de la época o Mahdi. Por eso usted ve en las noticias que ellos están amenazando a Estados Unidos y a otros países, porque ellos quieren adelantar la guerra para que aparezca el Mahdi. Ahora, lo preocupante de todo este asunto es que en la Biblia Código Real Hebraico, el Señor Jesús dice en San Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, mire esta palabra, a este recibiréis como Mashiach o Mesías, que ya le da una claridad al texto más profundamente. Esta traducción bíblica es una de las que más se acerca a lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo que otro vendría haciéndose pasar por él, o sea, por Mesías, y que a este sí recibirían. Y si miramos el mundo actual, las diferentes religiones, las culturas e ideologías políticas, nos damos cuenta de que todo va en dirección a este cumplimiento, a una nueva era, a un nuevo orden mundial, con un solo sistema financiero que será la marca de la bestia,
con una sola religión ecuménica dirigida por el falso profeta o el Papa mismo desde la sede de Roma. Y un solo líder mundial o Mesías que tratará de usurpar el papel del Señor Jesús en el mundo y quien será el anticristo. El apóstol San Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, vamos todos a la Biblia por favor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 al verso 9. ¿Estamos ahí? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. La traducción bíblica Palabra de Dios para Todos nos empieza a decir algo que quiero sacar de este versículo. Dice, el poder secreto, mire esa palabra, el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. La Nueva Traducción Viviente dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Cuando uno lee esta escritura a la luz de estas versiones bíblicas y analiza su énfasis en la palabra en forma secreta o el poder secreto, uno entiende que realmente esto tiene que ver mucho con las sociedades secretas que hay en el mundo hoy en día, conocidas como los masones e illuminatis, quienes son los dueños de la economía del mundo y de la política del mundo, quienes hacen que los países entren en guerra y en caos, que ocasionan cambios en las leyes y política mundial, y quienes derrocan presidentes. Fueron los masones y los illuminatis los que bajaron a Benedicto XVI del papado para dar paso a Jorge Mario Bergoglio, el papa actual, con fines ecuménicos y diabólicos a su favor. Ahora, ¿quiénes son los masones o la masonería? Se cree que viene del antiguo Egipto, de los mismos brujos y hechiceros que convirtieron las varas en serpientes para desafiar la autoridad de Dios dada a Moisés. Desde allí se puede ver lo opuesto que ellos son a la autoridad de Dios y cómo tratan de imitar las cosas divinas. También se puede ver lo cerca que los masones están de los líderes y de las potencias del mundo, porque ellos eran consejeros del mismo faraón que para ese tiempo era un dios. ¿Para qué están tan cerca? Para influenciar en sus leyes y en sus políticas exteriores. Ahora, el 24 de junio del año 44 después de nuestro Señor Jesucristo, nació el movimiento conocido como la Fuerza Misteriosa, nombre que sus 9 miembros fundadores le dieron, y cuyo fin era crear una fuerza oculta para combatir la fuerza misteriosa que impulsaba a los seguidores del falso Jesús el Cristo. Para eso fue creada esa orden. Esto se difundió muy rápidamente y se
se constituyó la primera logia o sede o grupo en Francia, de la cual posteriormente formó parte de ella el militar y emperador Napoleón Bonaparte, cogiendo así gran fuerza la franco-masonería en Europa. De ahí pasó a Rusia, luego a otros países, hasta apoderarse hoy en día de la actual potencia del mundo, como lo es los Estados Unidos de América. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue masón. Abraham Lincoln fue masón. Franklin Roosevelt fue masón de los grados 33 dentro de la masonería. Los que diseñaron el billete de $1, como Thomas Jefferson, John Adams, entre otros, fueron masones y escondieron toda su política franco-masona de la nueva era mundial y de un solo presidente mundial dentro del billete de $1. Ojalá en otra oportunidad pudiéramos mirar los símbolos que hay dentro del billete de $1, una pirámide con un solo ojo. Todo eso tiene que ver con esto. Tiene que ver mucho. El actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es masón. Benito Juárez, libertador y primer presidente de México. Simón Bolívar, libertador y primer presidente de Colombia. Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética Rusa. Nelson Mandela, presidente del sur de África. Benjamin Franklin, Isaac Newton, Walt Disney. Todos estos fueron masones y son, la mayoría de ellos, puros líderes mundiales. Puros líderes mundiales. Hoy en día, la economía y política mundial está en manos, se cree, de 7 familias masonas del más alto nivel. Entre ellas están las familias Kennedy de los Estados Unidos y la dinastía Rockefeller del mismo país. Están divididos en logias y escuche esto, son quienes controlan el 80% de la economía mundial. Son los dueños de las más grandes empresas y corporaciones bancarias del mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos es de ellos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo controlan los masones. Ahora vienen los Illuminatis o los Iluminados, que así son conocidos también a causa del ángel de la luz o Lucifer, dios de ellos. El signo que los identifica es la pirámide de un solo ojo que está en el billete de $1, que representa el nuevo orden mundial. Los Illuminatis aparecieron en Europa en 1573 después de la Reforma Protestante de Lutero. Están distribuidos en 13 grandes familias principales interconectadas entre sí, a través de las cuales controlan el mundo. Descienden de las familias reales de la antigua Europa, de donde surgirá el anticristo, según lo dice el profeta Juan y el profeta Daniel. Escuche esto, en el siglo XVIII los Illuminatis se unieron con los masones. Hoy en día, los masones de los Estados Unidos, como los Clinton, George W. Bush, el mismo presidente Obama, quien es grado 33 dentro de la masonería, y el grupo Bilderberg, conformado por los hombres más ricos e influyentes de Occidente, estos masones están unidos con los Illuminatis de Europa para controlar la economía del mundo a través de la Reserva Federal.
y para controlar la política mundial a través del Consejo de Relaciones Exteriores y de las Naciones Unidas. Ellos crean y planean crisis económicas en el mundo para derrocar economías y líderes en los países opositores a sus políticas exteriores. Ellos financian golpes de Estado. Saddam Hussein, Adolfo Hitler fueron derrocados y destruidos por presidentes masones. Miren el alcance de estas personas. Los masones son dueños de la economía mundial y financian a los Illuminatis, quienes tienen contacto directo con Lucifer y reciben de él sabiduría e instrucciones de qué cambios realizar en el mundo, y así decirle a los masones dueños de la plata qué hacer y cómo hacerlo. Ese es el negocio entre ellos. El uno dice qué hacer y el otro aporta el dinero. Ahora, hay una versión bíblica que cuando cita 2 Tesalonicenses 2:7, el versículo que estamos considerando, esta versión bíblica dice: es cierto que el misterio de la maldad, oiga, ya está ejerciendo su poder. Ya está ejerciendo su poder. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora presente lo detiene. Eso está en la Biblia del día. La Biblia Pesita, traducida del arameo tardío o galilaico, que fue el idioma que habló el Señor Jesús, traducida al latín, dice: porque el misterio de la iniquidad, mira esta palabra, ya empezó a trabajar. Ya empezó a trabajar. Lo que la Biblia está diciendo desde el tiempo del apóstol Pablo es que eso no es una palabra que va a empezar a suceder cuando la iglesia sea arrebatada. El apóstol Pablo, cuando escribió eso, dijo: miren, eso ya está operando, ya está trabajando secretamente, y se lo dijo a la iglesia en Tesalónica. Según la Biblia latinoamericana, muestra que estas logias o grupos secretos están trabajando por lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 7:25 de su libro, y es en cambiar la ley de Dios. Algo que hoy en día ya se ve claramente con la aprobación del aborto, las uniones ilegales de homosexuales y la adopción de niños por los mismos. Escuche esto: el movimiento LGBT, que son las siglas que designan los grupos de L, lesbianas, G, gays, B, bisexuales, y T, transgénero o transexuales. Esos grupos LGBT están siendo financiados económicamente por los masones y por los Illuminatis para que acaben las familias heterosexuales, o sea, las familias entre hombre y mujer. Y los están financiando para que, dicen ellos, sodomicen al mundo antes que los cristianos lo evangelicen o cristianicen. Mire qué tremendo es. ¿Por qué hacen ellos eso? Porque dicen las Naciones Unidas que el aumento de la población va en un aumento tan tremendo que no va a haber para sobrevivir todos. Y que lo mejor es que el mundo, de hecho, las políticas que aprueban el homosexualismo y todo esto son propuestas y aprobaciones de mismos congresistas homosexuales, quien tienen su influencia y promueven leyes que los beneficien. Y quieren hacer esto con el fin de que el 80% de los hombres en la tierra lleguen a ser homosexuales, para así evitar los hogares heterosexuales y evitar la propagación o el aumento de la población.
Dicen ellos que si este plan A no les funciona, van a un plan B. Generar guerras donde se cometan masacres masivas o genocidios. Ese es el plan de ellos. Pero eso es bíblico porque el Señor dice que la tierra estará como Sodoma y Gomorra cuando Él vuelva. Así que vamos en la dirección correcta. La Biblia de los hispanos dice que el misterio de la iniquidad, dice, de estar sin ley de Dios, ya está en acción. Esta Biblia muestra el propósito de esto. La Biblia latinoamericana dice la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Cuando yo digo la parte antirreligiosa y el misterio de estar sin ley, lo que estoy diciendo es que eso viene en contra de nosotros. Porque para que no esté la ley de Dios tienen que sacarnos de jugada a nosotros. Y para que la doctrina antirreligiosa se aparezca en el mundo, tiene que ser que extingan la religión pura y santa que habla el apóstol. Entonces esto viene contra nosotros. La Biblia BIM dice porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley. La Biblia griega dice el misterio ya está operando dentro de la violación de la ley. Cuando miramos este pasaje bíblico a la luz de todas estas versiones bíblicas, podemos ver con más claridad la intención del Espíritu Santo cuando inspiró al apóstol Pablo y lo que quiso decirnos a través de esta escritura. La iglesia de los últimos tiempos debe prestar mucho cuidado a esto que estoy diciendo. El Espíritu Santo lo que nos está diciendo desde hace tiempo es que pongamos mucho cuidado porque hay fuerzas secretas que ya están trabajando ocultamente desde hace muchos siglos para anular y quitar la ley de Dios. Algo que ya se está logrando por lo mencionado anteriormente. Ahora, para terminar, hay un grupo nuevo que ha surgido, o una nueva religión llamada la Nueva Era. La Nueva Era, quienes a través de percepciones extrasensoriales, medium o sexto sentido, se comunican con ángeles o demonios, aunque ellos no dicen abiertamente que es con ángeles o demonios, ellos dicen que es parte de la ufología o el contacto con seres extraterrestres. Escuchen, incluso ellos han dicho, la Nueva Era, han dicho abiertamente que tanto hombres y mujeres que pertenecen a esta secta satánica, que no es más que brujos y brujas, dicen que han llegado a cometer actos de incubos, que quiere decir relaciones sexuales entre mujeres y demonios, y dicen que han cometido actos de súcubos, que son relaciones sexuales entre hombres y demonios. Hay quienes dicen que es un mismo demonio que cambia de género sexual y que se hace pasar por una mujer súcubos, joven y hermosa, para seducir a los hombres y a través del acto sexual robarle sus fuerzas por medio del esperma del hombre. Algo muy parecido a lo que piensa el budismo, el yoga y el gnosticismo. Y dice que así conservan y mantienen su belleza, y que luego este demonio cambia de género por incubos para depositar ese mismo esperma en una mujer con fines diabólicos. La verdad, hermanos y hermanas, con todo respeto lo digo, esto para mí es basura. Y no sé cómo pueden decir que hacen esto, porque el mismo Señor Jesús dijo que los ángeles no tienen género, pues son seres incorpóreos que no tienen cuerpo, pues son espíritus, dice la Biblia, y un espíritu no tiene carne
cómo hacen ellos eso. Algunos dicen que esa práctica puede ser a través de posesiones diabólicas, donde los demonios o seres extraterrestres, según ellos, toman los cuerpos del hombre y la mujer para tener esta clase de aberraciones sexuales. De una o de otra forma, lo mencionado anteriormente no importa. Lo que sí nos debe importar bastante y nos debe preocupar seriamente es que esta nueva religión ha logrado juntar todas las expectativas, escuche esto, paramesiánicas que tienen todas las religiones del mundo. Ojo a esto. Curiosamente, todas las religiones del mundo esperan la venida de un ser singular, un Mesías o líder espiritual. Los judíos esperan un Mesías político y militar davídico, quien construirá el tercer templo y reanudará los sacrificios levíticos. Los musulmanes esperan al Mesías islámico, conocidos para ellos como el Mahdi o Imán, quien será el redentor de ellos. Pero los budistas esperan el quinto Buda viviente o Tulku, quien según ellos descenderá del nirvana o del cielo y aparecerá, escucha esa palabra, encarnado en un hombre de la tierra. Oigan eso. Los indígenas Aymara esperan la aparición de Tunupa, oiga, Dios del rayo, también llamado por los indígenas del sur de Sudamérica como el redentor de la era de Acuario. La astrología o brujos esperan una constelación llamada la era de Acuario, donde según ellos ya estamos entrando en esa era y que dicen traerá la aparición de un Cristo ungido en el mundo. Otros esperan a Maitreya, el avatar de Acuario y Mesías de muchos pueblos orientales. En la India esperan la llegada de Kalki, que en las tradiciones hindúes es la 10ª y última encarnación avatara del dios Vishnu. Como podemos ver, hermanos, la nueva era, ecumenismo, masones e illuminatis ya tienen el escenario listo para la aparición del gobernante más poderoso de la historia humana, el anticristo. Incluso los mismos masones e illuminatis esperan la aparición del gran señor del mundo, así lo llaman ellos. Los grados 33 dentro de la masonería lo llaman el hijo de Lucifer o Lucifer. Y aún, hermanos, los grandes líderes del mundo saben que aparecerá un líder mundial. Kofi Annan, uno de los hombres más poderosos del mundo, exsecretario de las Naciones Unidas entre 1997 y el año 2006, declaró abiertamente ante varios presidentes del mundo en un discurso general de la ONU lo siguiente. Miren lo que dijo este hombre: si no hallamos la paz con urgencia en el Oriente Medio, donde está Israel, el mundo se incendiará. Además, es de imperiosa necesidad que en este tiempo surja un nuevo liderazgo mundial, o sea, un nuevo presidente, que con potencie la unidad de los pueblos, que une a los pueblos, que sea capaz de establecer el nuevo orden mundial, que abra la puerta
si ese hombre viene del mismo infierno, que ya es que les va a venir, pero ellos ya dicen, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. O sea, venga que ustedes que necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿quién dará cumplimiento a toda esta espera? ¿Quién tomará el lugar de este falso ungido? Pues obviamente será el anticristo. Todas las religiones del mundo esperan a alguien y ellos se van a identificar con el anticristo. Él al principio va a llenar todas las expectativas religiosas, políticas, culturales y económicas de esas naciones. Pero lo que más me preocupa, hermanos y hermanas, y lo digo desde este altar con temor y temblor, lo que más me preocupa es que estas personas parecen estar más preparadas para recibir al anticristo de lo que está la iglesia para recibir a Jesucristo. Eso sí es más preocupante. Y yo lo digo porque cuando uno ve los cristianos de hoy en día, los líderes y pastores de hoy en día, incluyéndome yo mismo, y los compara uno con los hombres y mujeres bíblicos, veo que hay una gran diferencia en la oración, en el ayuno y en el amor por las cosas de Dios. Vaya, vea usted los masones, los Illuminatis ayunando, o los grupos satánicos, martes y viernes sagradamente ellos ayunan. No ayunos de mediodía como hacemos nosotros, ayunos de días enteros. ¿Con qué propósito ayunan ellos? Para acabar familias pastorales, para impedir que se abran nuevas iglesias y para que cuando las iglesias estén en bendición, en crecimiento, de entre espíritus de discordia, espíritus de chisme y una cantidad de espíritus malos. Ellos están ayunando por eso. Pero la pregunta es, ¿y nosotros estamos orando y ayunando para qué? Entonces, esto es algo muy preocupante, porque la iglesia hoy en día ya ha perdido mucho la visión y la pasión por los perdidos. Ya hoy en día, hermanos, se busca más llenar templos que llenar el cielo. El desespero de muchos pastores hoy en día y de muchos líderes, más que todo de pastores, es llenar templos más que el cielo. Porque entre más gente, más plata. Y soy pastor. Y entre más plata, más puede uno presumir de mejor estatus, de mejor templo, de mejor organización, de mayor crecimiento. Y ese no es el motivo por el cual el Señor nos llamó a una salvación tan grande. Así, hermanos, que yo les invito a que tengamos cuidado con todo esto. Porque el Señor muy claramente dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué lo dice? Porque la iglesia cada vez pareciera alejarse más del propósito divino que acercarse a Él. Y préstele, hermano, mucha atención a esto, porque todo eso que está sucediendo es el resultado de las oraciones que hacen estos grupos en contra nuestra. Están obrando secretamente, la misma Biblia lo dice. Así que yo les invito verdaderamente a que prestemos atención. Todos en el mundo están ya listos, preparados para la venida del anticristo. Pero la iglesia parece que no está aún preparada para la venida de Jesucristo.